Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estás conectado hoy junto con nosotros. Todos los que nos están viendo por medio de servicio en línea, los saludamos, les damos la más cordial bienvenida. Aquellos que están en servicio presencial, también agradecemos que se hayan dado este tiempo para poder celebrar junto con nosotros este domingo familiar. Si es la primera vez que en nuestra iglesia escuchas que este es el domingo familiar, esto significa que el mes tiene 5 semanas y el quinto domingo del mes, nuestros hijos están junto con nosotros durante el tiempo de alabanza y de adoración para celebrar, para cantar, para estar unidos juntos dando gloria y honra al Señor. Eso significa también aquellos que han tenido hijos a lo largo de estos meses o aquellos que han venido por escuchar el Evangelio y es la primera vez que vienen o llevan un tiempo asistiendo a nuestra iglesia, también el domingo familiar es una excelente oportunidad para poder presentar y dedicar a nuestros hijos al Señor. Esto es un acto simbólico que hacemos al frente de toda la iglesia, donde como iglesia y comunidad también nos comprometemos a que estos niños puedan crecer conforme a los principios bíblicos establecidos. Eso ayuda mucho y fortalece mucho la unidad dentro de la familia. Muy bien, no sé, para aquellos que ya tienen un tiempo visitando nuestra iglesia o que ya tienen un tiempo con nosotros, hemos hablado estos últimos meses acerca del camino de la sabiduría y una serie anterior al camino de la sabiduría tuvimos nuestro mes de la visión. ¿Alguien recuerda el mes de la visión, mes de julio? Donde varios tuvimos la oportunidad de platicar, de compartir acerca de la visión de este año 2024. ¿Quién recuerda la visión 2024? Es horizontes, viviendo más allá de lo que es posible. Pero también como iglesia tenemos una visión. ¿Alguien puede decir cuál es la visión de Gente en la Roca? Conocer a Dios, seguir sus pasos y encontrar nuestro propósito. Pero otra de las cosas que también nos caracterizan mucho como iglesia, yo creo que lo has escuchado más de alguna vez, es que Gente en la Roca hace familias fuertes. Y hoy quería aprovechar esta oportunidad que estamos celebrando el domingo familiar para hablar un tema que puede ser demasiado extenso, pero que si me dan oportunidad voy a procurar hacerlo un poquito más corto para hablar acerca de la familia. ¿Por qué la familia es muy importante? No sé, a lo mejor muchas veces hemos escuchado que la familia y dar la vida por la familia y que todos estamos por la familia. Incluso algunos dicen que la familia que uno escoge, que la familia son los amigos. Pero independientemente de las personas que se escojan, se termina hablando acerca de la familia. Incluso hasta en las empresas, ¿no? Ya cuando entras a una empresa y escuchas, aquí somos familia, es como, chin, a lo mejor aquí me van a esclavizar más que en otro trabajo, ¿no? Y todo eso lo relacionamos a la familia. ¿Pero por qué? Si nos vamos a un contexto social, la familia es el núcleo más importante de la familia. Esto puede tener muchísimos contextos, puede tener incluso opiniones diferentes. Cada quien puede tener una perspectiva diferente de acuerdo a el lugar donde haya crecido, pero lo que sigue siendo un hecho es que la familia es el cimiento fundamental de la sociedad. Sin familias no puede haber sociedad. Alguien puede decir, pues yo soy independiente, no tengo a mi familia y yo soy parte de la sociedad. Y tienes razón, pero tú no hubieras nacido si no se hubiese formado una familia en casa de tu mamá, de tu papá, con tus hermanos. Por eso es que la familia es el núcleo más importante de la sociedad. El ambiente de educación y socialización más importante de una persona es la familia, porque allí se aprenden todos estos valores, se aprenden todas estas cosas que te ayudan en la sociedad. Esos eventualmente se van a proyectar en la comunidad. Si tú eres muy sociable en tu casa, posiblemente vas a ser muy sociable en la comunidad o en la escuela. Si el ambiente en tu casa es muy divertido, posiblemente fuera de tu casa sea muy divertido. Y ahorita podemos ver estos ejemplos muy padres, ¿no? Una persona divertida, una persona extrovertida, una persona que tiene como el contexto mucho de leer mucho y saben de muchas cosas. Y todas esas cosas pueden ser buenas. Pero tristemente también existe el otro lado que no es tan bueno que digamos.
Al inicio decía que hablar acerca de la familia puede haber diferentes opiniones, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. ¿Pero por qué? Y no sé si han escuchado aquel dicho que dice, cada uno cuenta conforme le va en la feria. ¿Y esto qué significa? Pues que si tú vas a la feria y te diviertes y pasas un excelente tiempo, pues vas a hablar maravillas de la feria. ¡Wow! Vamos a la feria, ahí se divierte uno y la pasa súper bien, y los juegos y la comida, no, está padrísimo, y los amigos, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien que va come algo que le hizo daño en ese momento y andaba corriendo al baño y no encontraba el baño y las filas y luego le cobraban 5 pesos para darle un pedacito de papel? Y pues todas esas cosas, a lo mejor esta persona va a terminar diciendo, no, ¿sabes qué? La feria es lo peor que puedes hacer. Todo se trata desde la perspectiva con la que uno vive las cosas. Por eso hablar acerca de las familias puede tener muchísimos contrastes, muchísimos contextos, y yo lo quiero hablar de una forma un poco más general este día. Yo sé que hablar de familias funcionales, disfuncionales, monoparentales, con los papás, que sí con los abuelos, y es un tema muy, muy, muy amplio. Sin importar si tu familia consideras que haya sido relativamente sana o una familia buena o una familia estable, o si es el caso contrario de que de plano no fue una familia estable ni una familia buena, todos, y me atrevo a decirlo así, yo creo que todos crecemos con ciertos traumas de nuestra familia. ¿Y por qué digo que todo? Y lo digo con cierta seguridad. Porque cuando empezamos en nuestra vida temprana de niños, y si nuestros papás están relativamente bien, pues vamos a tener cierta expectativa de ellos. Es que mis papás son así, entonces si yo hago esto van a responder así y eso se siente bien. Pero cuando uno va creciendo y se va haciendo más grande, sobre todo en la etapa de la adolescencia, a veces lo hacemos como en tono de burla, ¿no? De que, la adolescencia y somos incomprendidos y nadie nos entiende. Nos empezamos a hacer expectativas acerca de nuestros papás, acerca de nuestros tíos, acerca de nuestros hermanos, que cuando no se cumplen, eso genera ciertas cosas en nosotros que nos marcan para toda la vida. Y por trauma quiero decir que puede ser como algo muy, 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 muy extremo, que pueden causar daño psicológico, daño emocional, permanente, cosas así muy feas, pero incluso detalles pequeños nada más. A lo mejor tú en este momento estás escuchando y dices, pues es que en general yo no tengo traumas, pero puede haber una situación muy específica que te incomode y es por causa de algo que pasó. No sé, pongamos un ejemplo de esto. Eres recién casado, estás viviendo ya la vida con tu esposa o con tu esposo y todo bien, las cosas están yendo bien, tus papás en general estuvieron bien en tu vida. Pero llega el primer momento de pagar, no sé, una pequeña deuda de una tarjeta de crédito, supongamos. Y a lo mejor eso te puede como, pero ¿por qué nos vamos a endeudar? Y eso pequeño puede ser un trauma de la infancia, de que a lo mejor, o de la adolescencia, o del tiempo cuando vivías con tus papás, de que posiblemente tus papás, aunque se llevaban bien y estaban bien contigo, tenían muchas deudas. Y eso te genera como cierto miedo de no quiero estar endeudado como ellos. A eso es lo que me refiero también. Yo creo que todos en alguna área, aunque sea pequeña, aunque sea emocional o psicológico, lo que sea, tenemos esos aspectos como de cierto trauma. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en la sociedad, pero en esa sociedad, llámese una ciudad, llámese una colonia, llámese una comunidad, está habitada por muchas familias disfuncionales? Pues yo creo que hay muchas cosas que pueden surgir de una familia disfuncional, tanto a nivel personal, porque obviamente al estar en una familia afecta directo y primeramente a los individuos de esta familia, pero también afectan hacia la comunidad. Y hay muchísimas cosas que puedo listar, entre ellas está la diserción escolar. A lo mejor personas que en esa comunidad no logran pasar hacia la secundaria, o un porcentaje muy pequeño logra siquiera entrar a la preparatoria, y ya ni hablar acerca de una licenciatura, maestría o niveles académicos un poco más altos. Llámense adicciones a cualquier tipo de sustancias ilícitas, el crimen, la delincuencia,
No estoy hablando ya de ser sicarios y tener armas y hacer así muchas cosas. No, estoy hablando más como de vandalismo, robo. Ese tipo de cosas pueden afectar directamente la comunidad o la sociedad donde están estas familias disfuncionales. También puede traer en los individuos problemas de salud mental. Ahora que está muy de moda hablar acerca de la ansiedad, de la depresión. Todo eso puede provocar que cuando vivimos en una familia disfuncional, problemas en relaciones interpersonales. Es que, ¿sabes qué? Yo soy muy temeroso de hablar porque a lo mejor cuando yo hablaba mis papás no me permitían o me golpeaban o no sé. Y cuando toca enfrentarse a la realidad allá afuera, en las escuelas o en cualquier ámbito donde te tienes que relacionar con otras personas, tienes problemas para lograr esa relación. Y algo que también es muy triste es la reproducción de estos patrones disfuncionales. ¿A qué me refiero con esto? Que posiblemente, no estoy generalizando, hay casos muy excepcionales que yo incluso conozco, pero esos mismos patrones que tú ves en tu casa, los repites cuando estás tú en tu casa. Ay, es que mi papá era alcohólico, pues yo también. Ah, es que mi papá era agresivo, pues yo también. Ah, es que mi mamá era bien gritona, pues yo también. Y esos patrones que vamos reproduciendo, que son patrones disfuncionales, y esto nos lleva a entrar en un ciclo de disfunción familiar generacional, que a lo mejor las mismas cosas, esas características que ves en tu familia pueden venir desde tus bisabuelos, pasando por tus abuelos, pasando por tus papás, pasando a ti, posiblemente a tus hijos, a tus nietos, porque es algo que se va repitiendo una tras otra. Todas estas cosas, sumadas a la enorme cantidad de personas que están viviendo en situaciones así, provocan grandes problemas sociales. ¿A qué me refiero? Con comunidades inseguras, fácil acceso a la drogadicción, bajos niveles educativos, personas que son conflictivas. En otras palabras, una comunidad rota. Y quiero darte unas estadísticas que estuve estudiando para este tema. Y son estadísticas hablando específicamente de México, nuestro país. La violencia familiar ocupa el tercer lugar en incidencia nacional de delitos. Imagínense, tercer lugar en incidencia nacional de delitos. El número de casos registrados de violencia familiar ha ido en aumento a lo largo de los años, al pasar de 127.424 registrados en 2015, se pasó hasta 270.546 en 2022, lo que representa un incremento del más del 100% en casos de violencia familiar. El año 2022 registró la cantidad más alta de casos de violencia familiar con un total de 270,000. Desde el año 2015, cada año la violencia familiar va en aumento. Si vemos la gráfica, cada año hay más y al siguiente año hay más y al siguiente año hay más y al siguiente año hay más y cada año se van aumentando casos de violencia familiar. Y algo un poco más de nosotros que estamos en el estado de Guanajuato, que tristemente Guanajuato ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayores casos de violencia familiar. Ahora, ya cuando lo vemos así con las estadísticas, ahora entendemos por qué tenemos ciertos problemas culturales que son de México. Si hablamos de problemas culturales de México, violencia, inseguridad, drogadicción, vandalismo. Y yo sé que hay muchísimos factores más que afectan. Claro que sí, no me voy a meter a debatir los asuntos sociales, cosas de gobierno, que si los programas de ayuda, que si la pobreza, que si el sistema, que si eso, porque no estamos hablando de esos temas. Ahorita estamos enfocados en la familia, que en mi opinión personal, yo creo firmemente que gran parte de estos problemas surgen de este núcleo tan íntimo que es la familia. Vamos a ver ejemplos de ciudades que han sido afectados grandemente por esto. Ahí, por ejemplo, en áreas como Ecatepec y Nezahualcóyotl, hay muchísimos casos de violencia que están relacionados con familias disfuncionales. Según investigaciones del Consejo Nacional de Prevención del Delito, la falta de estructura familiar contribuye a la formación de pandillas y delincuencia
y delincuencia juvenil, perdón. Un informe de la Secretaría de Salud de Baja California como estado, hablando específicamente de la ciudad de Tijuana, indica que hay un aumento en casos de depresión y ansiedad entre jóvenes de familias disfuncionales. No es que la depresión o la ansiedad llegue así nada más porque sí. Y vuelvo a hacer esta aclaración, no todos los problemas sociales que estamos externando este día son causados directamente por familias disfuncionales, pero sí es un gran factor y es un factor muy en común que tienen. Estaba investigando más estadísticas de los prisioneros que están actualmente encarcelados en prisiones como en el Estado de México, y muchos de estos que reinciden en el crimen tienen el factor común de que vienen de familias disfuncionales. Ok, ya hablamos de cómo una familia rota o disfuncional afecta negativamente a la sociedad. Ya vimos los ejemplos, vimos estadísticas, pero ahora vamos a ver el lado del contraste. ¿Qué pasa donde en las comunidades realmente hay familias que se consideran relativamente buenas, familias estables, familias funcionales? Yucatán ha registrado cifras muy bajas de violencia familiar en comparación con otros estados del país. Esto provoca que Yucatán se ha visto como un lugar más seguro, más estable, con mejor calidad de vida, educación y oportunidades. Yo tengo varios conocidos, amigos de la universidad, que han decidido mudarse a Yucatán y dicen que realmente la sensación de seguridad estando allá es muy buena comparado con otros lugares en los que han estado. De lo único que sí se quejan es de que hace un calor, pero bárbaro. Así de que llegan a sensaciones térmicas de hasta como 50 y tantos grados, que ya ni siquiera saben qué hacer para mantenerse frescos. Y pues no sé, yo prefiero estar en un clima más cómodo como el de León y llevarme bien con mi familia. Según encuestas de percepción sobre seguridad y calidad de vida, como las realizadas por el INEGI, los ciudadanos de otros estados suelen calificar a Yucatán como un lugar deseable para vivir, en gran parte debido a su seguridad y cierta cohesión social que tienen. También los niveles educativos en la parte de Yucatán suelen ser un poco más altos, y todo eso provoca que Yucatán se ha visto como un lugar deseable para vivir por todos estos factores. Ya vimos cómo las familias disfuncionales, que tristemente es la gran mayoría o una cantidad muy considerable de familias que están en una situación así, afectan negativamente a la comunidad, llámese tu colonia o llámese incluso tu ciudad completamente. Y ya también vimos cómo en los lugares donde hay menos violencia registrada es donde se ven los lugares que son más deseables para vivir. Ya hemos hablado mucho acerca de las familias como a nivel nacional, pero ¿qué pasa con las familias en la Biblia? No sé si recuerdas, a inicios de este año empezábamos, después de la palabra del año, con una serie muy, muy buena que desafió, a mí en lo personal me desafió, a mi familia, que se llamaba Lazos y Enredos. Si no has tenido oportunidad de ver esta serie de temas, Lazos y Enredos, búscala en nuestro canal de YouTube porque yo creo que te va a ayudar muchísimo. En la Biblia podemos encontrar muchísimos ejemplos de familias relativamente estables y buenas que tuvieron un impacto directo en la comunidad y otras que lo llevaron a un nivel todavía más allá. Vamos a ver unos. Una de las primeras familias que vemos que tuvo un impacto fuerte fue Noé y su familia. No sé si recuerdas que la época y el lugar donde estaba Noé estaba lleno de pecado, abundaban muchísima maldad, y Dios había decidido mandar un castigo, mandar un diluvio para que pues, todos se ahogaran, ¿no? Y como que darle el botón de reiniciar a la humanidad y volver a empezar. Pero Dios se fijó en Noé y Dios vio en Noé que él era un hombre obediente, que era un hombre leal, que estaba con su familia. Y gracias a que Noé y su familia eran una familia estable o buena, la humanidad pudo tener continuidad en la historia. Si no hubiese encontrado una persona como Noé, posiblemente la humanidad no existiría como la hemos conocido hoy en día.
Otra de las familias más impactantes o que mayor impacto han tenido incluso en la humanidad, en la historia completa de la humanidad, fue Abraham con su esposa Sara y su hijo Isaac. Debido a su fe y obediencia, ellos fueron fundamentales para la creación de Israel. Y creo que no necesito hablar mucho acerca de Israel, pero el impacto que Israel tuvo en la historia de la humanidad es tan grande que gracias a todo eso estamos nosotros aquí. Para eso puedes estudiar toda tu Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque ahí se habla mucho acerca de Israel. Otra familia muy importante fue la familia de Jesús. Bien, lo pensaste bien. Sí, es la familia de Jesús. A lo mejor algún erudito de la Biblia va a decir, oye, pero Jesús nunca se casó y nunca tuvo hijos. Ahorita llegamos a ese punto. Yo estoy hablando de cuando Jesús era hijo y vivía con su madre María y con su papá José. Yo creo que si conocemos la vida de Jesús, si no lo conoces, pues hay que estudiar un poquito más. Jesús creció estando en la iglesia. La Biblia nos enseña incluso que Jesús a la edad de 12 años ya estaba enseñando a otras personas, ya estaba compartiendo, estaba casi predicando a otras personas acerca de la palabra y de la Biblia. Un niño de 12 años no creo que tenga como que toda la iniciativa de hacer esas cosas. Si vemos a nuestros hijos adolescentes de 12 años, pues lo único que quieren hacer es estar comiendo, viendo la tele, haciendo otras cosas. Sí, Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre, pero el punto a lo que voy es que Jesús creció en una familia donde se inculcaban los valores, donde María podía escuchar y podía discernir la palabra de Dios, donde José era un hombre respetable, donde José era un hombre obediente también. Y todas estas cosas hicieron que el círculo cercano o el núcleo cercano familiar de Jesús, entre sus medios hermanos y sus padres, fuera una familia relativamente sana. Ahora, si somos observadores, si hemos estudiado más a fondo las vidas de estas familias que mencioné, como la de Noé, la de Abraham, la de Jesús, tal vez nos demos cuenta que ellos también tuvieron grandes problemas. Si recuerdas la historia de Noé, después de que llegaron después de que el diluvio se fue, Noé se puso medio borracho y llegaron sus hijos, lo vieron desnudo, se burlaron y hubo un gran conflicto ahí. Sí, si vemos la historia de Abraham, también vemos que su familia tuvo conflictos, incluso los hermanos de Jesús también tenían conflictos. Y yo creo que llega a ser normal, y no que normalice la violencia y no que normalice los conflictos, no me malinterpreten. Lo que quiero decir es que al final de cuentas las familias estamos conformados por individuos y como individuos, excepto Jesús, todos somos pecadores, todos nos hemos alejado de Jesús y somos imperfectos. No hay ninguna familia perfecta, incluso las familias que se ven en la Biblia son imperfectas, tienen sus detalles, tienen sus diferencias. Pero eso no quiere decir que como nadie es perfecto, entonces voy a hacer de mi familia lo que mejor me venga. Y pues no, la verdad es que no es así. Nosotros caminamos y avanzamos con la mentalidad de que nuestras familias sean familias fuertes. Y respondiendo a la pregunta que surgió hace ratito, si la familia es tan importante, si Dios mismo fue el que estableció el orden de la familia, ¿por qué ciertos personajes tan importantes y relevantes del Nuevo Testamento no tuvieron familias? Pueden pensar en Pablo. Pablo explícitamente dijo, yo quiero ser soltero. ¿Y por qué Pablo, siendo soltero, sin experiencia en la familia, por qué él da consejos acerca de la familia? ¿No han escuchado alguna vez algo así como de, esta persona habla de esto y no tiene experiencia de eso? O un matrimonio joven tratando de aconsejar a un matrimonio un poco, pues no tan joven, que ya tiene más años de casados. ¿Tú qué vas a saber si no tienes experiencia? ¿Por qué Pablo, sin experiencia siendo esposo, siendo padre, da consejos hacia los padres, hacia las esposas, hacia los esposos, hacia los hijos? ¿Puede un hombre sin familia hablar acerca de la familia? Yo creo que es una buena pregunta. Y para responder esto es que Pablo se enfocaba más
en los principios espirituales. Si entiendes los principios espirituales, vas a entender sí o sí cómo funciona el mundo, porque sabemos que lo que es más relevante para nosotros es nuestra vida espiritual, que nuestra vida física aquí en el mundo es un reflejo de cómo está nuestra vida espiritual. Y para Pablo, la soltería era un llamado de Dios. Pablo explícitamente decía que el estar soltero le ayudaba a dedicarse totalmente al llamado de Dios. Al ser soltero, Pablo tenía más tiempo para dedicarse a viajar, a escribir cartas, a ir con las iglesias donde las plantaba, a platicar con las personas que dejaba a cargo. Y él por esa razón decía, yo quiero ser soltero para enfocarse totalmente en el servicio. Jesús, al igual que Pablo, vemos que la soltería fue un llamado de Jesús. ¿Por qué? Porque el llamado de Jesús no fue para formar familias. El llamado de Jesús fue para traer redención a la humanidad. Jesús también tenía el enfoque totalmente espiritual. Y otra cosa para los que son teólogos, ¿será que Jesús, en su forma humana, siendo 100% humano y siendo 100% Dios, han escuchado la escritura que dice, no os unáis en yugo desigual? Y habla acerca del matrimonio, ¿no? Jesús pudo haberse casado con una persona pecadora, porque la Biblia también nos enseña que cuando el hombre deja a su padre y a su padre, se une a su esposa, se vuelven una sola carne. ¿Jesús se volvería una sola carne con alguna persona pecadora? Yo no lo creo. Yo creo que también eso es una de las razones por las cuales Jesús decidió su soltería. Si estás tomando apuntes, este tema se llama Estableciendo familias fuertes. Ya hemos hablado de la importancia de la familia, qué pasa con las familias disfuncionales y el impacto que tienen en la comunidad, en la sociedad. Ya hemos hablado también de cómo cuando hay familias funcionales, familias estables, tienen también un impacto muy positivo en la sociedad. Ya hablamos también de las familias acerca de la Biblia, cómo también tienen un impacto muy importante en la sociedad. Y pueden decir, sí, ya mucho chirirí, charará, pero dime la respuesta de cómo puedo establecer familias fuertes. ¿Quieren la respuesta corta? Siguiendo el orden de Dios. Amén. Gracias por venir. Qué bueno que están aquí. Saluda a alguien al final. No, se crean, es la respuesta muy corta. Pero para dar respuesta a esta pregunta, ¿cómo podemos establecer familias fuertes? No existe respuesta corta. Y yo creo que si me voy a fondo a cómo establecer familias fuertes, nos da para hablar una serie de aquí a lo que resta del año, y yo creo que todavía nos va a faltar mucho tiempo para esto. ¿Cuál orden de Dios? Vayamos a su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Si has estado un tiempo con nosotros, tal vez hayas escuchado una frase que es relativamente recurrente entre nosotros dentro de la iglesia, y es que muchas veces tratamos de sobreespiritualizar muchas cosas. Ay, mi hermano me ofendió. La Biblia dice que si tienes algo con tu hermano, vayas y lo perdones y arregles esa situación con él. Y a veces, no, es que necesito orar, necesito pedir revelación del Señor y hacerlo así, meterme ayuno y no comer y dejar y encerrarme en mi cuarto. Y no es que el hecho de ayunar o de orar o de estar con el Señor sea algo malo, pero la palabra ya está revelada ahí. Ve con tu hermano y arréglalo. No necesitas sobreespiritualizarlo para obedecer lo que ya está escrito en la Biblia. Lo mismo aplica. ¿Quieres que te vaya bien financieramente? Tienes que tener un corazón generoso, porque el que da más, recibe más.
Y a veces, Señor, necesito que me des más porque yo necesito y quiero que tú me des más porque si tú me das más yo te puedo dar más. El principio está. Y a lo que voy con todo esto es una frase que dice, primero la honra, después la gloria. ¿A qué se refiere esto? Que tenemos que seguir las cosas en el orden que Dios ya ha establecido para que podamos ver los frutos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la honra? Los ejemplos que acabo de dar. La Biblia dice que hagas esto, simplemente lo haces y los frutos van a estar ahí. Volviendo al asunto con las familias, el varón es la cabeza. Dentro del contexto familiar, hablando de padres con hijos, esposos, esposas, en ese contexto el orden que Dios ha establecido es que el varón es la cabeza, el varón es la autoridad. Aquí está el primer fruto. Si han visto culturalmente en México suele hablarse mucho acerca del matriarcado, sobre todo en las familias, ¿no? Que las familias las gobierna una mujer. Y no me voy a meter en detalles de, es que el hombre estaba ausente y la mamá tuvo que hacer algo, porque son escenarios que posiblemente tienen sus razones de ser. Pero yo estoy hablando no del orden que está mal, sino yo estoy hablando del orden que sí está bien. El varón es la cabeza y representa la autoridad. Vemos que es lo que dice Efesios 5:23, nueva traducción viviente. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí a veces entran dos conflictos entre los hombres. Y no sé si has escuchado hombres a los que se les está motivando a que puedan ejercer la autoridad que tienen en sus casas, que puedan liderar, guiar. Y lo primero que hacen es, aquí mis chicharrones truenan, yo lo que diga aquí se cumple porque así lo quiero, porque así se me da la gana. Y es una diferencia muy importante que existe entre autoridad y autoritarismo. La autoridad es el poder otorgado por Dios para liderar, para guiar, para enseñar a otras personas. El autoritarismo es utilizar ese poder que Dios nos ha dado para controlar. Liderar es muy diferente a querer controlar a las personas. Cualquier ámbito donde lo quieras aplicar. Liderar es muy diferente que controlar. Y esto ha estado como en mi corazón por ya varios meses. La autoridad es establecer la voluntad de Dios. El autoritarismo es establecer mi propia voluntad. Porque si yo sé que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para mi familia, hablando yo como varón, voy a ejercer ese liderazgo porque los voy a guiar a mi familia, vamos hacia allá, creo que Dios nos está hablando hacia este lugar, tomamos estas decisiones. Pero cuando no, yo quiero que la casa se pinte de negro porque me gusta la oscuridad. Y así se va a hacer y nadie me diga nada. Eso es establecer mi propia voluntad con las personas que están debajo de mi autoridad. Otra cosa muy importante es que el varón ama a su esposa e instruye a sus hijos. Lo que veíamos en Colosenses en el versículo 19. Pero vamos a lo que dice Proverbios 22, versículo 6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Vemos, si estudiamos estos capítulos de Efesios 5 y 6, se lo llevan de tarea también, vemos cómo Pablo insiste mucho en que el esposo ama a la esposa. Y los que han estado asistiendo al grupo de matrimonios ya saben por dónde va el asunto. Pero es muy importante, lo repite varias veces Pablo, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo ama a la iglesia. Y Cristo ama tanto a la iglesia que entregó a su Hijo. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por tu esposa? ¿La amas a ese nivel? ¿Cómo estás instruyendo a tus hijos? ¿Los crías con disciplina y con la instrucción que viene de Dios?
o solo te exasperas, te enojas cuando están gritando, cuando ya cruzaron muchos límites y cuando ya te hicieron enojar es cuando los crías, o estableces límites claros, entendibles para ellos, para que ellos puedan crecer sanamente. La mujer respeta al marido y está sujeta a la autoridad del marido. Ve el versículo que leímos de Colosenses, versículo 18. Efesios 5:22 también dice, para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Si han estado asistiendo, bueno, yo veo aquí algunos que han asistido al grupo de matrimonios, estamos hablando del libro de amor y respeto. Y el fundamento y el principio es básico. Efesios 5 menciona que los esposos deben amar a las esposas y las esposas deben respetar al marido. Digamos que el lenguaje de amor general para el hombre es el respeto y el lenguaje general para la mujer es el amor. No estoy diciendo que nada más ames a tu esposa y no la respetes, porque no tendría sentido. Si amas a tu esposa, respetas a tu esposa. Y lo mismo con las esposas. Yo no te estoy diciendo que nada más respetes y no ames a tu esposo, porque no puedes respetar a una persona que posiblemente no tengas un sentimiento hacia él. Pero esto es muy, muy importante. Tu esposo representa la autoridad y tienes que estar sujeta, esposa, a esa autoridad que representa el marido. Ahora, acerca de los hijos, y aquí a lo mejor luego van a voltear con su hijo adolescente y le vas a decir, escucha lo que te van a decir. Pero yo creo que sí estoy hablando también a esos hijos dentro de las familias, pero estoy hablando también a todos, porque todos somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, y yo creo que todos estos principios también aplican para nosotros en esta perspectiva de hijos. Y si consideran también que tienen algún padre espiritual, aplica de igual manera. Dice Efesios 6 del 1 al 3, hijos, obedezcan, ojo con esta palabra, guárdenla, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Si nos quedamos en este versículo número 1, porque eso es lo correcto. Por si por ahí había algún hijo, pero yo ¿por qué voy a obedecer a mis papás? Porque es lo correcto. Que ¿quién lo dice? Está escrito en la Biblia, escrito por Pablo, porque es lo correcto. No, pero mis papás son bien injustos y no me entienden, no me comprenden y no saben qué es lo que quieren. Hijos, obedezcan porque es lo correcto. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Está citando a uno de los 10 mandamientos del Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Si se fijan, en el versículo 1 está hablando acerca de la obediencia. En el versículo 2 está hablando de la honra. Y tal vez pueden decir, pues que no es lo mismo. Y la verdad es que hay un mundo de diferencia entre estas dos palabras. La palabra griega utilizada para obediencia, no hablo griego así que discúlpenme, es hipakuo, algo así, que significa escuchar y actuar conforme a las instrucciones o mandatos. Me dicen, agáchate, me agacho. Eso es obedecer. Escuché la instrucción, el mandato y lo apliqué. Dice, implica una acción activa de seguir lo que se ha dicho. En el contexto familiar se refiere a que los hijos deben cumplir con las órdenes o con las instrucciones que dan los papás. Que si recoge tu cuarto, lava los trastes, cualquier indicación que te den tus padres, pues lo tienes que obedecer. Pero ¿por qué está hablando en estos mismos versículos acerca de la honra? La palabra griega es timao o timao. Perdón, no sé si lo pronuncié bien. Esta palabra significa valorar, respetar y tratar con estima. Honrar a los padres implica no solo obedecer, sino también reconocer
la posición y la importancia del rol que nuestros padres tienen en nuestras vidas. Es un llamado a tener una actitud de respeto hacia ellos. En otras palabras, obedecer es un acto, honrar es una actitud. La obediencia, aunque vimos que es buena, que es lo correcto, no trae la promesa. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre sí trae la promesa de que te vaya bien. Posiblemente si ya te independizaste de tus papás hace un tiempo y posiblemente no te vaya muy bien en la vida, no estoy diciendo que sea esto, pero puede ser una razón de eso. Examina tu corazón y ve si en tu corazón, sincera y honestamente, hay una honra y un respeto hacia tus padres. Y yo creo que esta parte de la obediencia y de la honra es algo que está marcando mucho en la sociedad, porque he conocido muchos adolescentes, algunos no están de hecho aquí en la iglesia, que pues yo voy a obedecer nomás a mis papás porque pues, me pagan. Y es como esa actitud de, pues sí, lo hago porque es correcto y sí obedecen, pero no tienen esa idea de reconocer la autoridad que representan sus padres, de honrar, de tener una actitud de humildad, de poder reconocer que tus papás necesitan ese respeto, de respetar incluso a tus padres. ¿Cuántas veces has obedecido a tus padres pero no los puedes respetar? Es algo que tenemos que meditar, y si hay algo en tu corazón, pues yo creo que este momento puede ser una excelente oportunidad para poder sacar todas esas cosas, traerlas a la luz, porque yo creo que Dios quiere restaurar a las familias. En conclusión, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y yo creo que hoy es un muy buen momento para poder arreglar todas esas áreas donde hemos fallado. Y aquí estoy hablando a todos. Si eres padre, ¿en qué áreas como padre has fallado? Si eres esposo, ¿en qué áreas como esposo has fallado? Si eres esposa, ¿en qué áreas has fallado? Si eres madre, si eres hijo, ¿en qué áreas estás fallando como hijos? Y todos como iglesia, siendo hijos espirituales, ¿en qué áreas hemos fallado? Hemos hablado acerca del camino de la sabiduría, que es la honra, la reverencia, el respeto al Señor. Aplica lo mismo. A veces solo obedecemos y ni siquiera entendemos el por qué. Y no que eso sea malo, Pablo dice, pues es lo correcto. Pero la honra es con una actitud que va más allá, y yo creo que viene una recompensa mayor cuando tenemos esta actitud. Pero ¿sabes algo? Quiero decirte de todo mi corazón que este mensaje no va a cambiar tu vida. Este mensaje va a quedar en solo palabras, puede que no tenga ningún efecto en tu vida, en tu corazón. Porque para ser familias fuertes, claro que necesitamos saber cómo hacerlo, pero más importante aún, tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Y cada uno sabe en su corazón, en lo más profundo de su ser, qué es lo que sí tiene que hacer. Esposo, ¿estás respetando y amando a tu esposa? O a la primera cosa que te dice tu esposa ya respondes enojado o agresivo. Esposa, ¿estás respetando realmente a tu esposo? A veces es difícil. Hijos, ¿están respetando y obedeciendo a sus papás? ¿Estás honrando a tus padres porque tienes esa actitud de honra y de respeto hacia ellos? Aquellos que están viendo en línea, si tienes a tus hijos junto contigo, puedes traerlos contigo, ora por ellos. Si Dios te está moviendo incluso a pedir perdón, ya sea a tu esposa, a tus hijos, o esposa, a tu esposo, a tus hijos, o los hijos hacia sus padres, yo creo que este es un momento que Dios quiere tomar para traer restauración a las familias. ¿Por qué no nos ponemos de pie los que están aquí en servicio presencial? Si están tus hijos contigo, puedes traerlos. Si no, cuando estén juntos en casa, que puedas reflexionar en todo lo que hemos escuchado y puedas hacerte la pregunta: mi familia es una familia fuerte, y ya hago el llamado principalmente a aquellos hombres.
Realmente te quieres levantar como hombre valiente, como hombre guardián y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero ser el esposo y el padre que mis hijos y mi esposa necesitan, porque es una necesidad urgente y palpable en nuestra sociedad. Vamos a tomar este tiempo para orar y entregar nuestras familias al Señor. Señor, te damos gracias este día por lo que tú estás haciendo en cada una de las familias, Señor. Gracias porque en nuestra iglesia podemos celebrar domingo familiar, podemos reconocer la necesidad que todas las familias tenemos de estar contigo, de alinear nuestros corazones, Señor, de perdonar esas áreas donde hemos fallado, Señor, de perdonar a aquellos que nos han fallado también, Señor. Si hemos tenido tal vez expectativas de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, Señor, que tú estés trayendo a la luz todas estas cosas, Señor, para que haya restauración en las familias, Señor. Porque lo creemos firmemente, Señor, que si las familias están fuertes, la iglesia va a estar fuerte. Y entre más familias fuertes hay en la iglesia, más fuerte será la iglesia, Señor. Y su luz va a brillar aún más, Señor, para salir y compartir el evangelio y las buenas noticias de restauración y de salvación que encontramos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que aquí hay hombres que realmente se están levantando con convicción y van a decir, yo voy a ser el líder que mi familia necesita. Trae restauración, Señor. Aquellas familias que están disfuncionales, Señor, aquellas familias donde no hay un padre, aquellas familias donde no hay una madre, Señor. Que tú estés trayendo la guía, que estés trayendo dirección, Señor, para que puedan clamar a ti, Señor, para que puedan seguir avanzando, Señor, y a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de la escasez de una figura paterna o de una figura materna, Señor, puedan establecer familias fuertes donde tú seas el centro de todo, Señor. Donde tú seas el Padre, Señor, que muchas personas necesitan, Señor. Trae restauración, Señor. Restaura, Señor, las familias este día, Señor. Todo esto lo oramos, lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que una gran herramienta para seguir aprendiendo, seguir creciendo, es que estés conectado a los grupos. Hay grupos familiares donde es para toda la familia, se hablan de temas acerca de la familia. Está el grupo de matrimonios, yo he sido parte y soy parte activo de este grupo de matrimonios. Los que están aquí no me van a dejar mentir. Es un excelente lugar, tiempo para poder aprender a cómo amar y cómo respetar a nuestro cónyuge. Yo creo que eso es una excelente herramienta. También está el grupo de hombres. Hemos estado aprendiendo las últimas semanas de la verdadera masculinidad. Esa masculinidad, la masculinidad que es salvaje de corazón, para establecer la cultura, para establecer un estándar más alto que el que existe allá en la sociedad. Así que si tienes oportunidad, conéctate a cualquiera de los grupos, visita nuestra página web, porque ahí está toda la información relevante acerca de los grupos. Y si no, puedes escribirnos un mensaje también y con gusto te damos toda la información que necesitas acerca de los grupos. Esténse conectados porque Dios quiere hacer grandes cosas en estos días. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.